Amén. Muy buenas tardes a cada uno de mis hermanos. Quiero invitarle el día de hoy a la reflexión bíblica que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que dice así en el nombre del Señor. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, como dice su palabra, y vamos a rescatar lo primero del versículo número 2, que dice: puesto los ojos en Jesús. Eso es lo que el Señor le pide a usted y a mí, que nuestros ojos y nuestra mirada estén siempre puestas en Dios. Amados míos, recordemos que antes que nuestra mirada estuviera puesta en Dios, Dios puso su mirada en nosotros. Dios nos rescató, nos limpió de donde ni yo ni usted nada valíamos, de donde éramos pecadores, de donde éramos basura para todas las personas. Pero Dios, en su infinita misericordia, puso su mirada en usted y en mí, extendió su mano y nos rescató. Pero ahora Él, ¿qué nos pide? Una vez ya rescatado, Él pide que nuestra mirada ahora esté puesta en Él, en aquel que dio su vida por usted y por mí. La palabra dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, quiere decir, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice aquí que Él sufrió la cruz. Jesús sufrió la cruz por usted y por mí. Sabemos de qué forma le crucificaron, cómo se burlaron, de qué forma le dañaron, cómo le ofendieron. Pero ¿sabe qué? Dice que Él la sufrió con gozo. Y la sufrió con gozo para darle vida a usted, para darme vida a mí, para poder que usted y yo buscáramos una salvación, una redención a nuestros pecados. Y el día de mañana, cuando este cuerpo deje la tierra, nuestra alma pueda elevarse a la presencia del Señor, como Él se elevó a la diestra del trono de Dios. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Y es penoso, mis hermanos, como muchas veces los cristianos, los que nos llamamos hijos de Dios, ponemos nuestra mirada en otros objetivos, en otros personajes, en otras cosas, y no en el blanco perfecto, que es Dios. Hermanos míos, Jesús nunca le ha fallado a usted, y nunca me ha fallado a mí. Y lo que es más lindo, Él nunca nos va a fallar. Pero muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en personas que sí nos fallan, o que sí nos van a fallar, porque son personas naturales de carne y hueso como usted y como yo. No somos personas divinas, somos personas sujetas a pasiones, sujetas a tentaciones, personas que, como dice la Biblia, pecamos todos los días. Cuando usted pone su mirada en el hombre, siempre vamos a salir dañados. Usted puede poner su mirada en mí y yo quizás le voy a fallar. Yo puedo poner mi mirada en usted y quizás usted me va a fallar. Pero la Biblia me manda y dice, puesto los ojos en Jesús. O sea que mi mirada y su mirada no deben despegarse del blanco perfecto que es Cristo Jesús. Como lo dice el apóstol Pablo en la Biblia, dice ser imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo era un imitador, su mirada estaba puesta en Cristo Jesús. Y él pedía que nosotros le imitáramos a Él porque Él imitaba a Jesús. El día de hoy la palabra me dice a mí que yo ponga mi mirada en Dios, que ponga mi mirada en Cristo. Y nuestra mirada muchas veces se desvía. Cuando su mirada y mi mirada se desvía del blanco perfecto, cometemos errores y nos pasan situaciones, como aquella situación que podemos ver en la Biblia, en el libro de San Mateo, que es cuando Jesús venía caminando sobre el mar. Todos sabemos ya aquella historia, que Pedro le pide a Jesús que si es Él, que le diga que Él también pueda caminar. Voy a leer un párrafo de aquella parte, que dice: entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse
y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y en el versículo 31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos míos, podemos ver la situación que le pasó a Pedro, que es la misma situación que muchas veces nosotros como hijos de Dios lo vivimos en carne propia. Aquel varón, aquel apóstol, Pedro, él sabía el poder de Jesús. Él sabía que Dios tenía el poder de la naturaleza. Jesús, el Hijo de Dios, tenía el poder para hacer eso y muchas cosas más. Le pide a Jesús, ¿cierto?, que lo haga caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice que ven, le dice: ven hacia mí. Y este apóstol, este varón, dice que caminó sobre las aguas, mirando a Jesús. Pero cuando su mirada comenzó a enfocarse, dice que en las olas, en el viento, o por decirlo, en los problemas que estaban a su alrededor, dice que comenzó a hundirse. Que es, hermanos míos, lo que muchas veces a usted y a mí nos sucede. Nuestra vista debe estar siempre puesta al frente en el blanco perfecto que es Dios. Pero muchas veces nuestra vista y nuestra mirada está dedicada en los problemas o las adversidades que día a día se aparecen en nuestras vidas. El apóstol Pedro, dice que puso su mirada en el viento, puso su mirada en las olas, dejó de mirar a Jesús y comenzó a hundirse. Nosotros muchas veces vemos nuestros problemas, nuestras adversidades, y dejamos de mirar a quien nos llamó a caminar junto a Él. ¿Por qué? Porque aquí en la Biblia me dice que Jesús le dice a Pedro: ven. Y cuando Dios a usted y a mí nos llamó, también nos dijo: ven. Si Dios me dice ven, si Jesús nos dijo ven, es para seguir marchando, para seguir adelante. Dios no me llamaría a mí para hacerme tropezar o hacerme algún daño. Dios me llama a mí porque Él tiene la confianza de que yo puedo llegar y que al otro extremo Él me está esperando. Dios está siempre con nosotros. En aquel lugar, en las aguas, estaba Jesús. Estaba esperando al apóstol Pedro. Pero Pedro comenzó a mirar lo que no tenía que ver y comenzó a hundirse. Pero para misericordia de Pedro, o para suerte de Pedro, si usted quiere decir, estaba Jesús ahí. ¿Para qué? Para extender su mano, tomarlo y rescatarlo. Y Jesús le dice algo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Esa es la pregunta que el día de hoy debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos ante un Dios tan grande? ¿Por qué dudamos ante un Dios poderoso? Sabemos que Dios nos rescató, sabemos que Dios tiene poder para sacarnos de todas las adversidades y de todos los problemas. El problema de nuestra duda es que dejamos de ver a Dios. Muchas veces comenzamos a ver lo que no nos corresponde, lo que no nos interesa. Muchas veces ponemos nuestra mirada en el hermano, muchas veces ponemos la mirada en el pastor, en la pastora, muchas veces en el diácono, en la dorca, y no nos corresponde. Nuestra mirada debe ser el blanco correcto, el blanco perfecto, Cristo Jesús. Cuando yo comienzo a ver sus defectos, yo comienzo a hundirme. Porque ya no soy imitador de Dios y no quiero ser imitador suyo. Cuando usted ve mi defecto, comienza a ser imitador mío y se va a hundir junto conmigo. Pero cuando nuestra mirada está dedicada a Jesús, no nos vamos a hundir. Y debemos tener por algo en claro, que la mano de Jesús siempre está ahí para rescatarnos. La misericordia de Jesús en aquel momento rescató a Pedro. La misericordia de Jesús, de Dios, está con nosotros para rescatarle a usted y para rescatarme a mí. Pero eso no quiere decir que voy a andar por la vida mirando para donde yo quiero mirar, sino que mi blanco sea Cristo Jesús. Como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Que nuestra mirada esté en el Padre, que nuestra mirada esté en Dios, aquel que nos rescató, aquel que me llamó desde las tinieblas y me ha puesto en luz. Que mi blanco no sea usted, que su blanco no sea yo. Muchas veces nuestra mirada está en el mundo. Aquel varón, Pedro, comenzó a hundirse porque vio las olas, porque vio el viento y comenzó a hundirse en el mar. El mar, para usted y para mí, es tipo del mundo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo dejo de poner mi mirada en Jesús, comienzo a poner mi mirada en el mundo y me comienzo a hundir. Hermanos míos, sabemos que el mundo nos ofrece muchas cosas.
Sabemos que el mundo está dominado por Satanás. Y Satanás nos hace así. Nos ofrece muchas cosas que son tentadoras para nuestra vida, para nuestra carne, para nuestra mente, para nuestros ojos, para concupiscencia de nuestros ojos. Pero hay algo que Satanás no ofrece, porque no puede ofrecerla. Pero Dios sí la tiene, que es vida eterna. Una morada allá con Él, a la diestra del Señor. Por eso es importante no desviar nuestra vista de Dios. Por eso es importante, imprescindible, mantenernos firmes en la batalla de la fe. No dudar que lo que Dios nos ha ofrecido está. Dios nos ha ofrecido vida eterna y está. Nos ha ofrecido una mansión allá arriba y está. Nos ha ofrecido salvación de nuestras almas y está. No dejemos que el mundo nos atraiga. El día de ayer la palabra decía que debemos nosotros convertir a los demás en nuestro camino y no que los demás nos conviertan a nosotros. Hermosa la palabra del día de ayer que hace hincapié o se junta con la palabra del día de hoy donde Dios me dice que mi mirada debe estar puesta en Jesús. Que el mundo no me convierta a Él, sino que yo pueda convertir el mundo a los pasos de Cristo, a salvar almas, no a hundirme, no a mirar la adversidad de las olas, a mirar los peligros, no a dudar, como Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Lo mismo nosotros, no dudemos. Sabemos que en los tiempos que estamos pasando hay peligros, estamos viviendo esta enfermedad, esta pandemia, hay muchas personas sin trabajo, hay muchas personas enfermas, habemos muchos que quizás estamos pasando por distintas dificultades, pero lo que Jesús quiere es que usted y yo no dudemos. ¿Y cómo se consigue no dudar? Poniendo mi mirada en el blanco perfecto, orando, clamando, confiando, levantando mi mano y diciéndole al Señor, Señor, heme aquí, Señor, yo confío en ti, Señor, yo creo que tú estás conmigo, que tú no me vas a dejar. Y Jesús está con la mano ahí, pendiente, tomando la suya para que usted no se hunda. Pero es necesario tener en claro que mi mirada debe estar puesta en Dios. Debo tener claro que mi vista no debe apartarse del Señor. Cuando mi vista se aparta de Dios y comienza a mirar para el lado en lo que el mundo me ofrece, comienza a hundirme. Hermanos míos, si Jesús no extiende la mano en aquel momento y no rescata a Pedro, Pedro se hubiera ahogado y eso le hubiera causado la muerte. Si Jesús a usted y yo no nos hubiera rescatado del mundo, el mundo nos hubiera absorbido de tal manera que nos hubiera ahogado. Hubiéramos perdido familia, hubiéramos perdido trabajo y lo que es peor, habríamos perdido nuestra vida espiritual, nuestra alma. Pero Jesús estaba ahí, estaba con su mano y cuando nosotros nos estábamos hundiendo, Él la extendió, nos tomó y nos rescató, nos puso en su camino. Es un camino angosto, pero que lleva a la salvación. El mundo es un camino ancho, pero todos los que conocemos a Dios sabemos que nos lleva a la perdición. Dios quiere lo mejor para usted, Dios quiere lo mejor para mí. Dios nos ama. La Biblia dice que Él nos ama desde el vientre de nuestra madre. Qué maravilloso es nuestro Dios, que aún siendo una cosita así, Dios ya puso su mirada en usted y en mí, y Dios nos quiere para grandes cosas. Pero sí nos demanda algo, que nuestra mirada esté puesta en Él, que nuestro pensamiento y nuestros actos estén puestos en Él, no en los demás. No miremos lo que haga el pastor o la pastora, no miremos lo que hace el hermano o la hermana, miremos lo que Dios quiere que yo haga para Él, para agradarle a Él, no para agradar al hermano. Recordemos que la Biblia dice, ¿a quién quieres agradar? ¿A mí o a los hombres? Eso es algo que Dios nos pregunta. La pregunta es, hoy usted, ¿a quién quiere agradar? Yo quiero agradar a Dios. Muchas veces me cuesta. Soy persona, soy humano, estoy sujeto a pasiones y cometo errores. Muchas veces me cuesta agradar a Dios. Pero mi intención es agradar a aquel que me dio la vida y que me rescató del mundo. Y sé, en lo más profundo de mi corazón, que su intención también es agradar a Dios. ¿Y cómo podemos agradar a Dios? Principalmente con fe, confiando. La Biblia es clara que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mi mirada siempre puesta en el blanco perfecto. Mi vista siempre puesta en Jesús,
dice que el autor y consumador de la fe. Cuando yo y cuando usted ponemos nuestra vista en el blanco perfecto, no nos desviamos ni para la izquierda ni para la derecha. Pase lo que pase, mi vista puesta en Dios. Dios me ha rescatado, Dios me seguirá salvando. Hay problemas, hay enfermedades, hay pandemias, hay un montón de cosas que nos atacan día a día, como las olas que atacaron a Pedro, como el viento que atacó a Pedro, pero estaba Jesús ahí para rescatarle. Si Pedro no hubiera mirado las adversidades de los lados, hubiera tenido la dicha de caminar largo trecho sobre las aguas y haber llegado solito al camino de Jesús. Pero él, su mirada la dobló, la inclinó hacia las adversidades, hacia lo que lo distrajo del blanco perfecto. Hermanos míos, no dejemos que nada nos aparte del amor de Dios. Tentaciones hay a cada segunda. Peligro todos los días, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Nuestra vida corre peligro, pero sí tenemos una confianza, que hay uno que guarda y vela nuestros sueños. Hay uno que manda ángeles a acampar alrededor de nosotros. Hay uno fuerte y poderoso que nos protege. Hay uno que prometió ser nuestro consolador. Hay uno que nos ha prometido vida eterna. Y Él no miente. Porque ya lo hemos dicho anteriormente, lo que Dios promete con su boca, con su mano lo cumple. Mi Dios es poderoso, su Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso. Por eso le alabamos, por eso le bendecimos, por eso levantamos nuestras manos y glorificamos cada día. Inclinamos nuestra rodilla y lo más importante, inclinamos nuestro corazón. Porque hemos puesto nuestra vista en Él y es importante mantenerla y no apartarla. No dejemos que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo, ni la tentación más grande, ni el deleite que podamos ver más llamativo nos pueda alejar del amor de Dios. Mis hermanos, es una carrera, es una batalla y debemos ganarla, debemos luchar, debemos llegar a aquella tierra prometida que el Señor tiene, esa morada hermosa para usted, para mí y para nuestra familia. Mis hermanos, no desviemos nuestra vista. Amémonos cada día, cada vez más. Unámonos, no mirando los defectos de los demás, sino mirando quizás las virtudes que usted pueda tener y que pueda tener yo. Y sobre todo, mirando que Dios es Padre suyo y Padre mío. Y que Él quiere que usted y yo nos salvemos. Que nuestra vista siempre esté frente a Dios. Que nuestro blanco perfecto sea Dios. Que lo que usted y yo queramos buscar cada día y cada mañana sea agradar a Dios. Agradar a Dios. Que nuestro Padre esté feliz y contento. Que nosotros somos sus hijos. Le amamos y no apartamos nuestra mirada, sino para amarle y glorificar su santo nombre. Mis hermanos, muy buenas tardes. Esta ha sido la palabra del día de hoy. Amén y bendiciones para todos.